Somos Cristi, Toña y Mako, y cada vez que nos juntamos la conversa se pone buena. Nos encanta conversar y analizar temas que son interesantes para nosotras y para nuestra generación, porque sí, somos millennials. Somos 3 mujeres con personalidades muy diferentes y por eso podemos ponernos a discutir sobre cualquier cosa. El último libro que nos leímos, la teoría de la relatividad o la inmortalidad del cangrejo. Somos 3 amigas y en todas nuestras conversaciones hacemos un paréntesis. Si quieres hacer este con nosotras, sigue escuchando. Damos bienvenida a esta segunda temporada de nuestro podcast 3 hacen paréntesis, con mucha emoción. Segunda temporada. Ya tenemos... Debo confesar que... Cuenta. No, perdón, dale Paco. Ya tenemos con este sería... O sea, nosotros cerramos la primera temporada con 7 episodios, si no me equivoco. Así es, Sí. Este sería el 8º y me da muchísima emoción porque a partir de como el 15 de enero recibí de verdad como 10 mensajes de personas diferentes. Hola, ¿cuándo empieza la otra temporada? Qué emoción. Nuestros Sí, fieles me da mucha escuchas. alegría. Me da mucha Qué bueno. alegría. Mucha Gracias alegría. por su fidelidad a la escucha. Entonces aquí estamos. No solo nuestras mamás y nuestros Toña, hermanos, se acabó el chiste. Y seguimos. también amigos, conocidos, desconocidos. Ay, Dios, perdónenla, no saben lo que hace. Nueva temporada, nuevo chiste, perdón ya. Bueno, Cristi, cuéntanos bueno, el tema de hoy. Sí, esta temporada la queremos abrir. A ver, yo creo que este tema puede venir muy ligado a que cuando uno empieza un nuevo ciclo, como se empezó este año nuevo, pues uno tiene propósitos, ¿no? Y muchas de las propósitos que uno tiene a veces es buscar un balance en la vida, etcétera. Y por eso queremos plantear en este episodio, pues todo el tema de la meditación. Es decir, para nosotros los millennials es importante, no es importante, es algo que practicamos, que no practicamos. Meditación, mindfulness, todos estos temas de ese encuentro con uno mismo, que bueno, que se ha venido popularizando en los últimos años. Y que realmente se ha venido popularizando, es una locura. O sea, yo creo que definitivamente habría que ver las cifras, aunque yo tengo algunas acá, pero es una generación que se está ocupando o preocupando enormemente por este tema, o sea, por todo lo que significa conectarte contigo mismo, el self-care, conectarte con tu mente, la meditación. Y algo que es muy curioso es que esto, yo creo que antes siempre había estado relacionado con prácticas religiosas. La meditación, un tiempo para conectarte con Dios, también surge del budismo, o sea, hay una rama de la meditación que surge del budismo, etcétera. Pero actualmente creo que la juventud, que en su mayoría es extremadamente secular, está buscando también este tiempo para conectarse consigo mismo, ¿no? Y de esa búsqueda de la meditación, que creo que no nace, y ustedes aquí pueden debatirme, no nace de como un reencuentro con la espiritualidad y una búsqueda de Dios, sino como de pura necesidad. Y creo que esa necesidad es por cómo llevamos la vida hoy en día, ¿no? Todo este tema que lo hemos comentado en otros episodios, la ansiedad como una epidemia en una generación y una constante vida llena de estrés que puede como tener ese efecto, ¿no? De que necesitamos un parado en nuestra vida para reconectarnos. Sí, les comentaba hace poco que yo veo muchos de mis amigos, conocidos, o sea, personas cercanas a su religión o no, están llevando estas prácticas muchas veces antes de dormir para lograr conciliar el sueño, muchas veces en la mañana para aprovechar más su día. Y sí, lo que me comentan es que les ayuda a escoger en qué se quieren concentrar y escoger aprovechar el momento presente y lo que están viviendo, que viene de una necesidad de escoger porque hay demasiado ruido, hay demasiada contaminación, hay demasiado estrés, hay demasiado trabajo, hay demasiado, y que la meditación los ayuda pues a centrarse y a orientar todo su día o todo su sueño hacia el propósito verdadero que tiene. Sí, yo estuve investigando con este tema, hablando sobre la necesidad en una generación de esto. Es impresionante ver los números. En el 2019, cerrando el 2019,
52 millones de usuarios se descargaron alguna de las top 10 apps de meditación que existen. Y eso creció en un 16% con respecto al 2018 y ha sido un auge de los últimos 4 años. Hay dos de esas aplicaciones que tienen la mayoría. Una es una que se llama Calm, que seguro la han visto si en algún momento entran en alguna red social, porque la publicidad que hacen es, o sea, invasiva. Pero esa app Sí, muchísimo. tuvo 24 millones de descargas en el 2019 y Headspace tuvo 13 millones de descargas en el 2019. Y creo que dos razones que yo reflexionaba que se le pueden atribuir a esto y podemos discutirlo es, uno, bueno, lo que decía antes, ¿no? Que según la Asociación Psicológica Americana, los millennials es la generación más estresada de la historia. Tienen un montón de presión de poder ser exitosos en el trabajo, hacer un impacto en el mundo, y eso no, muchas veces tiene una carga muy fuerte sobre, bueno, la psicología de la persona, ¿no? Sumándole también a todo el tema también de la conectividad, el internet, la tecnología, todas estas cosas que también ya hemos hablado del uso extremo de los celulares, estar siempre conectado, cómo eso puede generar depresión y ansiedad. Y luego, por otro lado, que también este grupo demográfico ha escogido eh, casarse más tarde, eh, también tener hijos más tarde, tener menos hijos, y eso hace también que puedas tener un poco más tiempo para permanecer como enfocado en ti mismo, ¿no? Comparado con otras generaciones. Y eso te da como la habilidad o la posibilidad de dedicarle más tiempo a esto, sumado a que también tienes más herramientas por esa misma conectividad de conocer qué es el wellness y el self-care y todas estas cosas. Sí, Marco, y yo creo también, o sea, totalmente ciertas las razones que expones, pero creo que nosotros en episodios anteriores hemos hablado de cómo nuestra generación ha buscado siempre ese balance de vida, ¿no? Es decir, busco un horario flexible de trabajo porque quiero compartir más con mi familia y con mis amigos, o a lo mejor no, pero quiero tener más tiempo para mí, para leer un libro, para pasear por un parque, para irme de viaje. Y creo que el tema de esa búsqueda de tener un tiempo de meditación puede estar muy ligado con esto, ¿no? Esto no encontré algo, una bibliografía pues formal o académica que lo diga, pero creo que sí puede estar muy ligado a esto. ¿Por qué? Porque en esa búsqueda de entender, y que nos lo dicen desde chiquitos, ¿no? Somos cuerpo y alma, o somos espíritu y cuerpo, pues si tu cuerpo está muy bien, porque haces ejercicio, porque trabajas, porque comes bien, chévere, te va a ir muy bien. Pero ¿y qué está pasando con toda esa parte espiritual, con eso que no es tangible? Y ese tiempo o ese espacio de meditación que uno le otorga o que uno se otorga, pues va nutriendo esa parte espiritual también. Entonces creo que al ser los millennials una generación que busca o que buscamos ese equilibrio, pues no podemos enfocarnos solo en darle gasolina a la parte corporal solamente. Sí, yo estaba viendo los beneficios que reportan las personas que practican los ejercicios de meditación con frecuencia. Están enfoque, relajación, perspectiva, felicidad, paz. eh, Parecieran ser muy positivos, ¿no? Y que ayudan mucho. Pero aquí les tengo una pregunta. ¿Cómo se relaciona esta meditación de la que estamos hablando, bastante secular, con la meditación que nosotros conocemos, que puede ser un poco más religiosa, la meditación que te enseñan a hacer en el colegio respecto a un evangelio, o la meditación que te invitan a hacer respecto a una realidad superior? ¿Es lo mismo? ¿Es distinta? ¿Buscan el mismo Bueno, objetivo? creo que ¿Cómo lo algo ven que puede ayudar, y lo ustedes? hablábamos antes de empezar a grabar, es saber qué es meditación, o sea, qué es esa práctica. Y la meditación Ujú. efectivamente es una práctica donde un individuo utiliza alguna técnica que puede ser de enfoque en la mente o en algún objeto en particular o alguna actividad o algún pensamiento y entrena eh, la mente justamente para poder permanecer concentrado o atento a ese pensamiento, objeto o simplemente en su estado emocional, y que eso puede lograr
tener más claridad de mente, calmarte emocionalmente, llegar a un estado más de estabilidad. Y si lo vemos así, o sea, la meditación es bastante general. Yo creo que depende mucho del enfoque que le dé la persona hacia dónde la lleva, ¿no? Si la llevas desde un plano 100% secular, efectivamente, la meditación te va a dar eso, ¿no? O sea, llegar a un estado de presencia, o sea, de estar en el momento presente y calmarte, ¿no? Y que eso te puede llevar a, bueno, estar más conectado con tus emociones, con tus pensamientos, etcétera, ¿no? Pero también la meditación la puedes llevar a un plano distinto, que puede ser espiritual, dependiendo de hacia dónde realices ese enfoque, ¿no? Y creo que cuando lo vemos desde el punto de vista cristiano, eh, el fin último de la meditación es la conexión con Dios. Entonces, cuando tú empiezas a enfocar esos pensamientos, o sea, utilizas la técnica para llegar a un estado de conexión con un pensamiento particular, una reflexión, como tú decías, de una vida, de un momento de la vida de Jesucristo, alguna influencia que Dios ha tenido en tu vida y tú quieres reflexionar al respecto, pues la meditación te va a llevar a esa conexión con Dios, ¿no? Es como, yo creo que dos vertientes, ¿no? La conexión con uno mismo por uno mismo, en el yo, y la conexión con ese ser superior con el que quieres entablar una relación. Y escuchándote antes, Toña, o sea, cuando tú explicabas un poco de esos beneficios que habías encontrado sobre la meditación, a mí enseguida me saltó una luz en la cabeza y dije, a ver, nosotras tres somos personas creyentes y creo que al tú hablar, y cuando te referías a los beneficios de la meditación, hablabas de la meditación secular, no la meditación meramente cristiana, ¿no? Y Sí, sin embargo, esos beneficios aplican totalmente a una persona que lleva una vida de oración dentro de una iglesia, ¿no? Es decir, eh, pues sí, encuentras paz, encuentras entendimiento, porque justo lo que decía Mako, al final la meditación como tal, como práctica, es la misma. La diferencia es ese fin último, que es o encontrarte contigo mismo o encontrarte con Dios. Y antes de grabar este episodio, que estábamos discutiendo este tema, yo le comentaba a Mako y le decía, al final la meditación cristiana, aunque tú busques ese encuentro contigo mismo por diferentes cosas, por ejemplo, llegas a un rato de oración que utilizas algún pasaje del Evangelio, etcétera, y lo aplicas a tu propia vida, aunque te centras en ese yo, en que tengo que mejorar, cómo puedo ser mejor, o que estoy haciendo bien, o que me dice Dios con esto, siempre el fin último de la meditación o de ese tiempo de oración cristiano es el encuentro con Dios, es el incluir a Dios en ese tiempo y en la vida en general. Sí, Cristi, creo que porque lo haces, el que lo hace con esa intención, lo hace como prelado o subestimado a la voluntad de Dios. O sea, yo puedo reflexionar, por ejemplo, sobre mis virtudes y mis defectos. Y estoy reflexionando sobre mí misma. Pero, ¿qué me dice o quién me dice que las características que yo tengo son virtudes o son defectos? La Ujú. relación con Dios, Sí, o sí, sea, sí. lo que Dios quiere para mi vida, y cómo Él lo ve y el amor que Él me tiene y cómo Él quiere que yo crezca, etcétera, ¿no? O sea, son como esas que si lo ves desde un punto de vista, eso, secular, solo sobre ti, creo que puede ser un poquito más difícil como que orientar a los pensamientos a los que llegues, porque vas a llegar eso, a un estado de conciencia del yo, pero luego, ¿qué haces con eso? Creo que ese es como el plus que puede tener la meditación cristiana al relacionarla con otra persona, porque es una relación, no estás tú solo, sino es alguien que también busca tu bien, que quiere conectarse contigo. Y no solo ese plus, o sea, ese plus de conectarse con Dios, yo creo que la meditación meramente secular, y esto totalmente opinión personal, al quedarte en el yo, te puedes estar quedando muchas veces, o sea, haciendo cosas, por ejemplo, reflexiono en cuáles son mis virtudes y a lo mejor lo que para ti es una virtud es lo que otros ven como un gran defecto. Entonces, al no tener un modelo, porque al final que busca la meditación o la oración cristiana, lo que busca es poder alcanzar y seguir a ese modelo que está fijo, que es Jesucristo, ¿no? Entonces, siento que ese es otro plus que tiene. ¿Por qué? Porque en la meditación secular ese me quedo en el yo, pues te quedas muy encerrado en ti mismo. Y eso tiene también sus grandes Riesgos, complicaciones. sí, sí, 100%. ¿Qué ibas a decir, Toñita? sí,
Que creo que ahí pondría yo la definición, es hacia dónde la oriento. Si la meditación la oriento hacia mí o si la oriento hacia Dios o hacia un ser superior. Bueno, y ahorita estábamos hablando que ninguna de nosotras ha hecho como meditación secular como tal sin relacionarlo con Dios, porque la verdad es que nuestro estilo de vida siempre ha estado como ese momento de conexión, de buscar en la vida oración, pero también conversábamos que efectivamente la manera en que nosotros rezamos tiene mucho de esa meditación secular, o al final es difícil, yo creo que hay que ver qué vino primero, ¿no? El huevo o la gallina, creo que hay como un poquito de complementariedad en ambos, pero ese momento en el que uno hace una pausa en su vida, que busca una respiración profunda y estable, que tratas de hacer silencio exterior e interior, eso es meditar, y luego ese momento de conectarte con Dios como tal. Sí, yo creo que ambas vienen de la misma necesidad. Es una necesidad de silencio, de paz interior, que se busca de una forma o de otra y que hay personas que pues prefieren una o la otra. Yo me quedo con la tarea de intentar hacer una meditación de las de Calm o de las de estas apps de mí para mí y ver, les contaré los Buenísimo, resultados. podemos hablarlo al principio del próximo episodio. Y de hecho también quería comentar que efectivamente como ha salido todo auge de aplicaciones de meditación, tal, etcétera, en el mundo secular, hay una gente, obviamente en Estados Unidos, que ellos siempre sacan las cosas más rápido que uno, pero sacaron un app que se llama Hallow, que es como, digamos, la competencia de estas aplicaciones, pero con el componente espiritual, ¿no? Y la voy a probar, justo me la estoy descargando ahorita, pero lo que veo es como que tiene mucho ese estilo de eh, el mindfulness como práctica o como herramienta para llegar a esa quietud y silencio. Y luego tienen lo que hablábamos, ¿no? El componente de, ya lo relaciono con Jesucristo como modelo, e incorporo esa conversación con esta otra persona dentro de mi meditación. Entonces, bueno, me lo vas a descargar y también yo apoyarme la tarea de conversarlo en el próximo episodio a ver qué tal. Yo la verdad confieso que no lo voy a hacer. Entonces ustedes me cuentan qué tal les va. Y yo, dependiendo de cómo les vaya, pues tomo mi decisión. Buenísimo, me parece bastante equilibrado este grupo Muy de bien, tres. Cristi. Sí, sí. Full. Pues sí, yo la verdad siempre he escuchado cosas muy buenas y tengo muchos amigos ateos o que no están relacionados con una fe y que les ayuda increíble y que dicen que su día es blanco o negro dependiendo de si hicieron su meditación en la mañana. Y estoy segura que es así, estoy segura que es verdad. Entonces, pues, quiero tratar de entenderlo y Sí, yo conocerlo creo que algo mejor. que No, y podemos... yo creo... Perdón, Cristi. Sí. No, tú. Dale tú. Creo que algo que podemos concluir es que efectivamente esa sed de un tiempo para pausar existe en nuestra generación y es buena. O sea, lo hemos hablado en otros episodios, esa necesidad de estar siempre conectado, del multifocus, de buscar hacer, nos puede ahogar en un estilo de vida en el cual no tenemos tiempo para la reflexión, no tenemos tiempo para encontrarnos con nosotros y con Dios, para también relacionarnos mejor con las personas que nos rodean. Entonces, si algo nos podemos llevar de este episodio es que si alguna de nosotras o quienes nos escuchan siente que está en un ajetreo continuo y no se está dando una pausa en algún momento del día para pensar y reflexionar, es una gran oportunidad para comenzar. Y bueno, estamos empezando nueva década, resoluciones del año, etcétera. Esto es algo sencillo que se puede empezar poco a poco. O sea, alguien que nunca lo hace no aspire de la noche a la mañana a hacer una meditación diaria de 30 a 40 minutos. Puedes empezar con 5 minutos en tu día de silencio, de respirar profundo, de agradecerle a Dios por las cosas que tienes y de encontrar tus pensamientos y saber cuál es tu estado de ánimo para arrancar el día. Y poco a poco ir creciendo en esa práctica que creo que a todos nos puede ayudar para no ahogarnos en lo que decía, ¿no? En una vida llena de estrés y de complicaciones. Miren, yo no sé si ya para ir cerrando, pero a ver, encontré muchísimo material en internet de tips para mejorar, tips para meditar, tips para que tu meditación sea productiva.
Y obviamente encontré cosas que sirven para la meditación secular y sirven para la meditación cristiana. A ver, como hemos hablado de los dos, y creo que podemos tener gente que nos oye que practica ambos tipos de meditación, uno o la otra, yo hice una pequeña lista en donde más que sea estos son para esto y estos son para la otra, algo que unifique un poco las dos, ¿no? Y no sé, se las comparto para que en estas resoluciones pues puedan aplicarlo, ¿no? Buenísimo. La primera, Adelante. la primera recomendación, pues uno, fija un horario, una rutina. Si no tienes fijo algo en tu día, y eso pasa con todo, no lo vas a cumplir nunca. Luego busca un lugar tranquilo. Y un lugar tranquilo no significa que tienes que ir a una iglesia o tener un cuarto con aromatizantes y demás. Puede ser un lugar donde encuentres en silencio. Yo muchas veces hago meditación diaria en el carro. ¿Por qué? Porque es un lugar donde estoy en mi sitio, más allá de que tenga muchos carros que me rodeen, ¿no? Busca un tema para ese día. O sea, ¿qué voy a meditar hoy? Al mismo tiempo, yo le sugiero, y creo que lo sugerí en otro episodio, pero le sugiero la regla de las dos manos, ¿no? Aprovecha tu meditación, sea para arrancar o para terminar, agradeciendo 5 cosas que tienes y 5 cosas que puedes mejorar. Porque puede ayudarnos mucho cuando dices, bueno, no tengo idea sobre qué meditar el día de hoy, puedes meditar sobre alguna de esas cosas que tienes o de algunas cosas de esas cosas que tienes que mejorar. Y por último, pues ser realista. La semana pasada, hablando con alguien, me dio un consejo muy bueno que me decía, en esta época del año donde uno se puso muchos propósitos, es muy posible que la mayoría de los que tenemos no los estemos cumpliendo, o digas, ya terminó enero y no cumplí mis propósitos. Entonces, ser realista. Si te propusiste, después de escuchar este episodio, que ibas a meditar todos los días 10 minutos y no lo has cumplido, cámbialo. Y di, voy a meditar todos los días 5. Y vas viendo qué capacidad tienes para incluir la meditación en tu día. Y vas a ver cómo poco a poco, cumpliendo realistamente esa meta, pues tu ser te va a pedir más. Es decir, si lo haces 5 minutos al día, después va a pasar que puedes hacer 10 sin ningún problema. Entonces creo que esos son algunos tips que aplican para ambos tipos de meditación y que pueden ayudarnos. Buenísimo, Cristi, me encanta. De Bueno, creo acuerdo. que hemos concluido por el Bueno, día de hoy. Les agradecemos su fidelidad y volver a nuestra segunda temporada. Y bueno, nos vamos a estar escuchando todos los lunes en esta segunda temporada que estamos arrancando y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, muchas niñitos. gracias. Gracias, Marco, Toña, y gracias a feliz ustedes. semana. Feliz semana. Bye. Estamos hablando. Chao. Un abrazo.